Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Patricio Mendoza. Patricio Mendoza es diputado del MAS por Santa Cruz, del ala evista, digámoslo así, para aclarar la figura, porque ahora hay dos alas, la evista y la arcista. Entonces, el tema, por supuesto, el tema caliente que está pendiente y que no avanza, está en un punto muerto, diría yo, es el proceso eleccionario, que de hecho ya no van a haber elecciones en este año y no se sabe exactamente qué va a pasar a fin de año. De eso intentaremos buscar algún tipo de explicaciones o por lo menos algunas perspectivas en el camino. Patricio, decía que el proceso eleccionario judicial está en un punto muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿O qué están haciendo ustedes ahí? A ver, doctor, gracias. Primero, saludar a toda la población que nos está mirando. Algo primero, antes de entrar a ese tema, doctor. A ver, no somos del ala vista, nosotros somos del instrumento político del MAS-IPCP, porque a la cabeza del instrumento político, del partido político, está el hermano Evo Morales. Ya. Entonces, nosotros somos del instrumento político del MAS-IPCP. Ahora que haya un gobierno transitorio que esté ejerciendo el cargo de presidente por un hecho así circunstancial, Ya. eso no quiere decir que estemos con no, nada que ver. Hemos demostrado que somos muy leales, pero al instrumento, ¿no? Y estamos con las bases. No hay fracción en el MAS. Así, a ver, la oposición lo toma de esa manera, que hay fracción, dice, ¿no? Pero lo ven porque algunos dirigentes prebendalistas o que están comprados, claro, hacen ver eso. Pero si bajamos a las bases y vemos la realidad de cómo está moviéndose Evo Morales por todos los departamentos, es muy diferente. Entonces, en estos momentos es imposible decir que hay una fragmentación, sí de los dirigentes, pero no de las bases. La militancia en sí, en su conjunto, llegamos a diferentes comunidades, departamentos, municipios, lo reciben en masificación. Y en Santa Cruz, fíjese cuántos eventos ha hecho en la ciudad, ¿no? Para no hablar de mismo, hablaremos de Palmaflores. Ya, ¿no? no, tampoco. Ya, vamos con el tema judicial. Bueno, sí, se ha visto empañado estas elecciones judiciales porque hay pues alguna mano negra de alguna autoridad del gobierno central que está justamente influyendo en los diputados o en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cabeza del señor presidente nato de la Asamblea, el compañero Choquehuanca, y el señor presidente Jerzy Mercado, y el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Juan José Jáuregui. Entonces, hay una mano negra de arriba que está influyendo y direccionando a que esto se paralice. Se paralice porque hay intereses de parte de ellos, hay intereses y hay convenios, hasta podemos decir que hay pactos, convenios con los magistrados que están ahora ejerciendo ese cargo. Estamos hablando del gobierno de Luis Arce, ¿no es cierto? Cuando dice mano negra, se te refiere al gobierno. Y al entonces, gobierno. Es también cuando uno desde acá mira ese fraccionamiento que hay, el nombre que uno le ponga, pero hay un fraccionamiento. Entiendo que incluso eso es lo que dificulta de alguna manera avanzar en todo esto. Así lo ve uno desde afuera. ¿Cuál es tu visión desde adentro? Sí, esa es la que usted la ve, es lo que ven todos, pues, ¿no? De que se ve una fracción. Nosotros como diputados nos hemos hecho a un lado, Ya. ¿no? Pero a un lado no porque queremos dividirnos ni queremos alejarnos de ellos, sino simplemente es por los hechos irregulares, ¿no? Hechos ilegales que está pasando en el gobierno central. Y es por eso que como bancada del MAS-IPC del MAS-IPCP no vamos a favorecer tampoco, ni vamos a estar a favor de estos ministros que están actuando mal en contra de la población boliviana. ¿En qué punto en este momento se encuentra el proceso eleccionario? Paralizado, pues. Totalmente paralizado. Totalmente paralizado porque, mire, no hemos podido ni definir ni terminar la comisión, tomar el tema en la Comisión de Constitución, porque el señor Juan José Jáuregui, el presidente, lo mandó a otra instancia en consulta a diferentes instituciones, que no debería hacerlo, porque tenemos una norma nosotros, un reglamento, donde también nos permite que podamos dispensar, ¿no?, el tratamiento de ese proyecto de ley. Si es de importancia, de emergencia, podemos dispensar y podemos entrar directamente a votar o a tratar el tema en el escenario competente. Nosotros quisimos y dijimos de que una vez eso debería tratarse en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Directo, y no debería ser en la sesión comisión, no debe ser una comisión. Ya. Pero porque había, lo que uno ve de afuera, insisto, había aparentemente un acuerdo, por lo menos un acuerdo macro, de que esto avance, salga, pero pues eso fue a nivel de la Cámara de Senadores. Por eso le digo, a ver, debería pasar directamente esto a la sesión plenaria de Cámara de Diputados, porque ya hubo
en la Cámara de Senadores hubo un consenso con las tres fuerzas políticas, y es más, casi por unanimidad fue aprobado este proyecto de ley, la 144 de elecciones judiciales. Entonces, si las tres bancadas se han reunido y han tomado consenso y han aprobado, o sea, eso ya no debería pasar acá a las comisiones acá de la Cámara de Diputados, porque por ser un tema muy importante y latente, es prioritario, porque los tiempos y la Constitución nos están pisando el tiempo. Entonces, sí o sí debería tratarse directamente en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Además hay otro componente que no había antes, que es el tema de los 2/3, ¿no es cierto? Que eso lo puso el Tribunal Constitucional, no había antes, había a nivel de la ley, pero no decía, ahora el Tribunal lo exige en todo el proceso. Eso, en vez de facilitar, de alguna manera pareciera que está entorpeciendo también de paso, o no. Sí, eso fue lo que paralizó también por un mes, porque el Tribunal Constitucional se tardó harto en pronunciarse, esperó los últimos días su término para poder pronunciarse. Eso también dificultó harto porque nos ha hecho perder un mes entero de tiempo, entonces llegamos a trabajar. Pero más allá, nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la Constitución y las normas, y el Tribunal Constitucional que ha fallado de esa manera, aunque no estamos de acuerdo. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar sí o sí, ya está la sentencia hecha y tenemos que coordinar, y lo que se hizo fue en la Cámara de Senadores esa situación. Se coordinó, se trabajó y se mandó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, donde ahora no hay voluntad. Ese pacto que de alguna manera hubo en la Cámara de Senadores, que es bueno que hayan pacto, la democracia pasa por los pactos, no se ha podido reflejar en la Cámara de Diputados. Es un consenso, no se pudo reflejar, pues. Es que hay intereses. A ver, yo lo veo de esta manera. A ver. Juan José Jáuregui, y lo digo y lo dije textualmente otra vez y lo salí en conferencia de prensa, para mí que Juan José Jáuregui tiene serios, graves vínculos, así como le digo, y con los magistrados y con los jueces actuales. A ver, Bolivia pide cambio de justicia sí o sí, todos los bolivianos pedimos eso, ¿no? Y tenemos que cambiar por los de arriba sí o sí, para empezar. ¿Qué pasa? Juan José Jáuregui, el presidente de la comisión, tiene delitos, tiene denuncias por delitos sexuales, y todos lo conocen. Público. No, y él, claro, él sabe que si los magistrados se van a ampliar, se van a quedar, quieren quedarse más, hasta se puede quedar tal vez al año, otro año más, están manejando otra figura más de que no puede haber 2 elecciones en un año, creo que están diciendo, ¿no? Entonces, él tiene pactos y convenios, porque si él garantiza la continuidad de ellos, él va a garantizar su libertad. Yo diría su impunidad. Su impunidad, ¿no? Claro, porque no va a ser juzgado. Fíjense cómo hasta ahora no hay juzgamiento para el tipo, no hay nada, no lo han notificado ni nada siquiera. Entonces, eso pasa por esa vía. Para mí es eso. Pero para Patricio, mí es eso de él, ¿no? De él. Ya, Patricio, uno que está acá a 1000 kilómetros de distancia, hay muchas cosas que las mira, pero de repente una cosa es lo que se ve, otra cosa es lo que sucede subterráneamente. ¿Es tan poderoso un presidente de la comisión como para que pudiera frenar, en este caso, una elección judicial? Es que por las atribuciones que tiene el presidente de la comisión, pues. Y la bancada que por maneja. Supuesto, yo entiendo que bueno, pero también por los miembros que componen justamente la comisión. Son 10 miembros, ¿no es cierto? 7 son del MAS. Dentro de eso, ¿quiénes están? No quieres hablar de vista. No, nosotros somos dos. Dos son de Palmaflor y los otros son Sí, 5 son de ellos y 3 son de la oposición. Entonces eso es lo que eso es lo que decide definitivamente todo esto. Y mientras no pase de la comisión, no hay posibilidad de avanzar. Bueno, tiene que haber, no, pero no hay la voluntad. El tema es eso, él no va a querer y no quiere. Hasta ayer mismo lo dijo, lo repitió, que no se va a tratar esta ley. Mire, lo dijo irresponsablemente, no se va a tratar esta ley hasta que lleguen los informes de las otras instituciones que mandamos a dar a conocer en consulta. ¿Por qué tenía que ir en consulta? A ver. Nunca se ha hecho, además, que yo sepa. No, porque nosotros somos los que estamos elaborando la ley. Claro. ¿Para qué voy a consultar? A ver, voy a preguntar si hay plata. No, ya está presupuestado. El Ejecutivo sabía que había ahora elecciones. Estaba presupuestado eso. ¿No? Y ahora resulta de que, a ver, o no sé, otras cosas, sabe que no había razón ni motivo de mandar en consulta. No hay ninguna justificación. No, porque todos esos temas se podía tratar en la sesión plenaria, se podía tranquilamente tratar y definir. Yeah. Sí, decía él, ahora qué vamos a hacer, digamos, con la transitabilidad, decía igual Jáuregui, decía, ¿no? Porque hay un vacío, ¿qué van a hacer los demás? Pero eso se trata pues en la sesión plenaria y se define, se pone una cláusula y se dice, no, bueno, seguirán o no seguirán, o quién nombrará ya, pero se pone, pero en el tratamiento de la ley ahí adentro ya, no era necesario.
Pero también hay quienes dicen, Patricio, me corregirás a mí, de que todo esto tiene que ver con el Congreso del MAS que va a haber en octubre. El Congreso del MAS de octubre va a ser muy importante, clave, definitivo, relevante para la vida política e institucional del MAS y también para la vida política nacional. ¿Por qué? Porque en este Congreso yo entiendo que ahí se van a decidir quiénes son los candidatos a las elecciones para el 2025. Y seguramente alguien va a salir afectado o no todo el mundo va a estar de acuerdo, seguramente se van a intentar habilitar a unos, inhabilitar a otros, vaya uno a saber qué va a salir de ahí. Y en todo caso, este resultado del Congreso, que va a ser muy importante para la vida orgánica del MAS, por supuesto, y las candidaturas que si bien pasan por el órgano electoral, pero en definitiva pueden llegar también al Tribunal Constitucional. Yo creo que, o por lo menos lo que uno ve de afuera, es que el MAS, en este caso los marxistas, están esperando primero que pase esta suerte de tormenta a nivel del Congreso, para en función de eso ver hasta dónde llega, digamos, con sus aspiraciones políticas Luis Arce, y hasta dónde de repente pudieran eventualmente frenar a Evo Morales, porque en el fondo de eso se trata. Se trata de que tiene que haber una sola candidatura y hay dos potenciales candidatos. ¿Estoy en lo correcto o esto es puro imaginación? De hecho, el 3 y 4 y 5 de octubre va a marcar la línea. Eso ya es un hecho y estamos yendo a paso firme. Y ojo, no hay dos potenciales candidaturas acá. El potencial, mi percepción de mí, no porque soy evista, pero lo he visto en diferentes eventos, diferentes departamentos a Evo Morales presente, no como a Lucho. Cuando Lucho se presenta va con los funcionarios públicos, ¿no? Y los obliga a llevar. En cambio, Evo no maneja plata, no maneja los recursos, no está prometiendo obras ni nada, ni está entregando, pero está llevando sí la conciencia, está llevando su imagen y la gente está reaccionando. Y hasta este momento ha conseguido que el Congreso sea en el Chapar y no en el Alto, lo cual no deja de ser un punto muy importante políticamente hablando. No, es importantísimo, eso ha definido harto, por eso ya yo le digo casi estamos en un 80%, 90%, ¿no? De que se consolide justamente la candidatura y marque línea desde ahí el MAS y PSP. Pero eso supondría excluirlo a Luis Arce. Digo, de sus aspiraciones que entiendo que él tiene también. No va a ser. A ver, Luis Arce ya se excluyó más antes, cuando el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer, o el Tribunal Constitucional dio a conocer la admisión de la inconstitucional que han presentado ellos con el tema de los estatutos orgánicos. Habla de 10 años. Ellos han impugnado ese artículo. Es que un candidato no puede ser que tenga 10 años para candidato a presidente, dice los estatutos del MAS, pero el tribunal lo rechazó. Eso no se va a tocar, dijo. O sea, que no puede ser candidato por el MAS, Luis Arce. Por eso no va a depender, Luis, ya se definió. Para mí ya se definió. Ya está cerrado. Ya está cerrado. Porque el estatuto dice 10 años tiene que tener de antigüedad el candidato que quiere ser presidente por el MAS y PSP. En este caso, Lucho no tiene 10 años. Pero a mí me dio otra cosa más, todavía Carlos Romero, aquí sentado en donde estás vos ahora, me dijo que Luis Arce no era militante del MAS. No era. No, se decide, entró en el 2018. 2018. Por eso, no le alcanza los años, 2025 tiene 8 años. Por eso, ya él de antemano, por ese hecho nomás, porque si el Tribunal Constitucional lo admitía y ponía todavía a poner pronunciarse sobre ese artículo, todavía tenía la esperanza. Pero ya está cerrado, ya está cerrado, él no puede ser candidato. Él no puede ser candidato, ni aunque lo definan en la OCAEñe. No puede ser candidato por el MAS, pero puede ser candidato por otro partido. Otro partido, no lo hemos dicho, porque una vez no sale a la luz pública y hace su partido. Él dijo, vamos a ver, los que le siguen dijeron, vamos a hacer un congreso nosotros en La Paz, y no vamos a ir a la OCAEñe, dice, ¿no? Me imagino que ya van a definir otro partido político, empezarán a hacer su ampliado, no sé, pero no creo que sea por el tema del MAS. Y el 2025 está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. O sea que van a haber muchas novedades, me imagino, en el Congreso en octubre. Sí, lo que nos preocupa sí es algo, ¿no? Sabemos que nosotros ganamos por porcentajes, también no es grande y eso es preocupante. Pero vamos a ver, estamos trabajando para consolidar, ¿no? Lo que siempre nosotros hemos tenido en votación y vamos a lograrlo. Hasta ahora, por ejemplo, yo lo que he escuchado, mire, de muchos ciudadanos, no son militantes y tampoco comparten con la ideología del MAS y PSP, pero he escuchado que dicen y dan a conocer que con Evo estábamos mucho mejor y que lo aceptan. Sí, hasta de la otra parte, la oposición. Yo he escuchado de gente así. Preguntémoslo a un transportista que me dice que no es del MAS. Él va a decir, porque ahora la economía está afectando hartísimo. Y antes se sentía mucho mejor. Sí. Ahora no. Entonces yo le apuesto que esa gente que no era del MAS está con Evo Morales. No, prefiero a Evo.
como presidente porque tenía plata, toda esa gestión que estaba él. Ya. Ok, bueno, pero volvamos al tema de las elecciones porque un poco esa era la convocatoria, Patricio. Pero bueno, esos otros temas son colaterales y hacen definitivamente también al tema judicial. Me imagino que en el Congreso entonces también se va a abordar de alguna manera el tema judicial. No puede quedar esto volando eternamente. Finalmente hay unos tiempos, hay unos plazos. Hay la Constitución que establece que los actuales magistrados cumplen su mandato el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué crees que va a pasar acá? Porque es importante, la población necesita saber de alguna manera qué es lo que va a pasar, qué es lo que se está tejiendo subterráneamente y si se puede saber algo de esto. Tiene que sí o sí tratarse la ley de elecciones judiciales. Eso tiene que hacerse hoy o mañana. Y las elecciones judiciales tienen que hacerse, si no es no es en diciembre, será en enero o en febrero, pero tiene que realizarse. Eso es imposible que podamos prohibir porque la Constitución nos va a sentar sino precedente a nosotros, nos van a enjuiciar, nos van a poner juicio de responsabilidades, otras cosas más o incumplimiento de deberes que podemos tener, tenemos que cumplir, pero para eso hay plazos. Ahora, a ver, si un caso extremo, Juan José Jáuregui dijera de que esperara la respuesta de las otras instituciones, solamente la norma nos dice que ellos tienen para responder 15 días. Si no responden en 15 días, nosotros activamos y lo llevamos al plenario. Directo. Directo, sí o sí, porque dice el reglamento, ¿no? Entonces vamos a tratarlo y vamos a forzar. Para eso era nuestra medida extrema de hacer huelga de hambre, para que de una vez se trate. Pero gracias a Dios creo que sí se llegó a la población, a concientizar a toda la población, casi a la mayoría, porque en todos los mensajes que he visto cuando dio conferencia el señor Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, todos pedían elecciones judiciales, en un 90%. ¿No? Y creo que la gente ahora está más concientizada de que sí tiene que haber. Y es peor todavía si se trata pues de justicia. Ya. Va a haber, tiene que haber. Ya. ¿Qué va a pasar? No se sabe hasta ahora si, digamos, el 31 de diciembre cumplen su mandato los actuales magistrados y deberían cesar en sus funciones. ¿Cesarán? ¿O hay alguna posibilidad de prorrogarlo? ¿Alguna ley corta, decretazo? Bueno, la ley dice, ¿no?, que tienen que cesar, ahí termina su mandato, su ejercicio, ¿no?, con su función de ellos el 3 de enero. Para eso, pero también tenemos experiencia de años pasados que también se han puesto, digamos, por decreto otros magistrados o se han ampliado mandatos. Existen leyes y eso hay antecedentes. Hay antecedentes, entonces en ese sentido la Asamblea Legislativa también va a tener que trabajar. Paralelo, en este proyecto de ley vamos a tener que pensar sí o sí en poner en algún artículo sobre ese tema, ¿no?, de cómo va a ser la transición de estos magistrados al otro que va a entrar. ¿Y a Patricio qué le gustaría que salga de ahí? No, yo quisiera que se cumpla lo que dice la Constitución, que haya en diciembre elecciones judiciales y en enero se vaya a posicionar a los nuevos, pero no se puede por la realidad, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar una ley. Yo quisiera, en este entendido, ya sea por un mes o 2 meses, que entren los magistrados suplentes, que ellos están habilitados, son legales, es legal, una opción. Es una opción. Una opción son los suplentes, otra opción sería una ley corta, otra opción sería un decreto, otro caso, otra vía, posiblemente una ley o la propia convocatoria que, digamos, pudiera sacar alguna disposición. Ya no hay una designación de alguna manera por mayoría absoluta como tuvieron antes, donde el estaban diciendo porque se podría modificar el tema, por ejemplo, de las vacaciones. Miren, el reglamento nos permite a nosotros. Y nosotros nos basamos y trabajamos de la forma del reglamento, pero vamos a ser respetuosos de la Constitución y las sentencias. Hemos dicho y vamos a trabajar. Los 2 tercios se va a respetar desde el inicio. Ya. ¿No? Y eso va a marcar diferencia, tiene que marcar diferencia, porque eso era justamente lo que planteaba esta acción de inconstitucionalidad que puso el de Creemos, el diputado, Ya. ¿no ve? Y él ahí está, le dio su tutela. Ya. Ahora vamos a trabajar como ellos quieren, Ya. ¿no? Y algo sí, pero que no se puede, es que a veces los de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, de la bancada Comunidad Ciudadana, ya van a otros extremos. Ellos quieren notarios, creo, jurídicos, y que le demos facultades a ellos para poder preseleccionar.
Eso no dice la Constitución, pues en eso es donde nos hemos un poquito nosotros paralizado y un poquito nos hemos chocado. Cuando hicimos la sesión de la Comisión Mixta, por ejemplo, nosotros, ahí estaba el de Comunidad Ciudadana y el de Creemos. Creemos que decía, nosotros dice, para que estemos bien y vayamos en consenso, los asambleístas departamentales de Paz hacia mí, ellos tendrían que preseleccionar a los candidatos y acá simplemente nosotros que elegirlo, acá mandaba a la plenaria. Como cuando se elijan a los del Tribunal Supremo Electoral. Así más o menos, ¿no? Pero así, no, y la Constitución pues no establece eso, pues, no dice, las facultades no lo da, tendríamos que cambiar la Constitución para poder hacer eso. Claro. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero tenemos que cumplir la Constitución, pues estaríamos desenmarcándonos de la Constitución. Quizás en una próxima reforma constitucional habrá que hacerlo así. Mire, a ver, el tema todos... Porque, un detalle, Patricio, ahora se han despartamentalizado las elecciones judiciales, cosa que no había antes. Quiero decir, se hacen por departamento, por supuesto. En Santa Cruz elige a 9 y a sus 9 suplentes. Antes era otra forma la designación. Entonces, de repente, en una reforma constitucional, el próximo paso sería de repente que la Asamblea Departamental, como se hace con la designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se haga una cosa parecida, o por lo menos que le den una terna, alguna cosa. A ver, no voy a decir yo que este método que tenemos de elegir el órgano judicial sea la mejor, adecuada y que tenga buenos resultados. Ya. No, pero tenemos hasta ahora esto y tenemos que cumplir la Constitución. Pero sí está pendiente de poder reformular. Y alguien en una reunión, un evento creo que dijo un doctor, un abogado, y lo propuso el tema de la constituyente judicial. Y creo que es muy importante. Tal vez podríamos ir por esa parte, ¿sí? Hacer una constituyente judicial. Exclusivamente para el tema esto, ahí sí se puede modificar, se podría modificar y plasmar muchas cosas que sí podríamos trabajarlo, pero eso tiene que ser en otra gestión. Esta gestión es imposible, nos está pisando, ya tienen su mandato de cumplir su mandato los magistrados actuales, tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y sobreponer otra cosa que no está en la Constitución va a ser para perder más tiempo nomás y no dar soluciones a esto. Pero ¿crees que va a haber una elección distinta, que los que se vayan a elegir sean personas por lo menos meritorias, donde se tome en cuenta el currículo, el antecedente, la producción intelectual? Mire, yo estoy yendo a eso, yo soy parte de la comisión, yo voy a actuar como corresponde, yo no voy a calificar porque vos sos del más, vos sos del menos o del menos, a mí no me interesa, no. Lo que interesa es que haya cambio de justicia y que trabajen por el pueblo boliviano por el que más necesita. ¿Seguro? No, seguro, no, yo voy a apostar a eso. ¿Te están grabando? No, yo estoy yendo a apostar a eso, yo voy a calificar de acuerdo al mérito que tenga, tampoco voy a, imagínense que me responda bien la pregunta del examen oral y lo ponga 5, digamos, ¿no? O 2. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Porque va a ser público. O sea, no hay como tampoco desviarse, porque estas cosas se van a dar públicamente y va a haber veedores y todo. Incluso veedores internacionales. Sí, va a haber. En eso no hay problema. Eso no hay consenso de que vengan, que fiscalicen, que controlen, que acompañen el proceso. Hicimos nosotros problema. De la primera vez no nos hicimos problema de que vengan los veedores internacionales. No pasa nada. Y es malo que vengan de los colegios de abogados, pero Patricio, en la anterior elección estaba de presidente Evo Morales. ¿Ya? Pero no, ya no hay problema. Yo lo hablo de ahora. Nosotros no tuvimos ningún problema de que venga alguien. Pero sí, lo que se dice o lo que establece la Constitución se cumpla, simplemente que las facultades para poder preseleccionar nos hagan nosotros los asambleístas departamentales. Y van a entrar también los colegios de abogados, universidades. Ahora, en este proyecto de ley que mandó la Cámara de Senadores, establece eso. Están los abogados, están los auditores, están las universidades, están todos. Sí. O sea que va a haber un proceso mucho más transparente, mucho más participativo, y eso garantizaría, en el fondo, tener posiblemente mejores magistrados. Sí. Yo en mi sana entender y en conocer, digamos, la ley que mandó la Cámara de Senadores, está en esa línea. Ya. Sí. Ok, se nos va el tiempo. Patricio, ¿qué le decimos a la población? ¿Cuándo estaríamos cambiando las autoridades? Mire, yo tengo la voluntad, le dije, por mí fuera pues en enero, el 3 de enero se cambiara como corresponde, pero la situación, la realidad, por algunos diputados que no tienen voluntad y que están jugando a calcular, pues no estamos pudiendo decidir este tema. Pero sí tiene que haber, ¿no? Máximo enero, febrero, no puede pasar de esos meses. ¿Cuándo es el Congreso del MAS? El 3, 4 y 5 de octubre. O sea, estamos a 15 días. No, ya estamos cerquita ya. Wow. No, y eso va a ser simplemente para ir a festejar nomás el día. Yo diría que todo este proceso se va a definir después del Congreso, ¿no? Lo veremos. Gracias, Patricio. Listo, gracias, doctor.